Licenciada, ¿podemos comenzar, por favor? Ok, listo. Bueno, muchas gracias por la espera a todos los participantes. Reciban un cordial saludo de parte de Judicia Díaz Acevedo, licenciada en Trabajo Social. Eh, Primero déjenme darles la bienvenida a esta nueva sesión, 25 de enero, ya fines de mes. Nos encontramos con un nuevo tema, ¿no? Como ustedes pueden ver en pantalla, que es protocolos básicos de intervención del o la trabajadora social sanitaria, ¿sí? Entonces, como dice, son protocolos básicos que tenemos que saber. Vamos a hacer, qué procedimiento es lo que debemos de seguir o cuál es el flujograma que nosotros debemos de seguir durante una intervención en una situación X, ¿no? Por ejemplo, a continuación vamos a iniciar a ver, con, mm, con un concepto básico que dice, un protocolo de trabajo social sanitario es un procedimiento o varios contextualizados. Se basa en los mismos principios, estandariza la actuación, ordena ante una situación determinada, que cuando se presenta o se da el protocolo de trabajo social sanitario, se activa obligatoriamente en la unidad que se lo ha definido, ¿no? Es decir, los protocolos de atención del trabajo social están definidos dependiendo o en qué nivel de categorización o en qué nivel de intervención profesional estamos interviniendo. Es decir, si estamos en un primer nivel de atención, o estamos en segundo nivel de atención o tercer nivel de atención, ¿no? Entonces, tiene bastante que ver esto. Entonces, a continuación vamos a ver los protocolos son básicos, lo que deberíamos de saber los trabajadores sociales para nuestra intervención, ¿ok? Lo cual nos va a ayudar también a poder nosotros intervenir. Ok, entonces podemos ver, primero, antes de los protocolos, tenemos que saber. Creo que en las sesiones anteriores hemos estado viendo esto bastante. Proceso de intervención del caso social. Es una pequeña introducción que todo trabajador sanitario o todo trabajador social en el sector clínico o en el sector salud, como ustedes lo quieran llamar, tenemos que saber, cada vez que nosotros vamos a intervenir en un caso, ya sea con una población específica, adolescente, adulto mayor, adulto, personas adultas, jóvenes, adolescentes, adolescentes gestantes, lo primero que tenemos que hacer es saber o buscar un antecedente de su historia. Es decir, si recibimos una derivación de alguna institución, siempre va a venir con un documento alguno. No es que te traen de frente y te lo entregan como un paquete, ¿no? Hasta en un paquete, cuando se recibe, ¿no? Una encomienda, etcétera, nos dan un documento para poder firmarlo, ¿no? Entonces, en este caso, con mayor razón, si el caso es derivado de una institución, trae información. ¿Okay? Entonces, esta información nosotros tenemos que explorarlo para poder de repente ya hacerle las preguntas a nuestro usuario o la información que solamente faltaría. Ahora, si en caso fuera un paciente o un usuario nuevo, entonces se apertura la historia clínica en el hospital o en el centro de atención que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Posterior viene lo que es la entrevista social. La entrevista social sabe muy bien que es para obtener la información correcta para poder nosotros luego realizar lo que es la evaluación social al usuario. Puede ser del usuario o también de su familia, porque nuestra intervención se da en los tres niveles, ¿no? Individual, familiar y grupal. Entonces, esto
Bueno, la evaluación social lo vamos a realizar a través de los instrumentos técnicos y valoración social, ¿no? Pues, está en riesgo o no está en riesgo socialmente. ¿Ok? Ahora, como el paso 4, se podría decir que es un procedimiento general, ¿no? Plan de intervención. Ahora, el plan de intervención tiene que estar dirigido, como es sanitario, obviamente tiene que estar dirigido para que nuestros usuarios o nuestros pacientes puedan alcanzar o al menos acercarse a lo que es el bienestar integral del paciente. ¿Ok? Entonces, podría nuestra intervención estar direccionado a través de la consejería social. La consejería social trata pues sobre información o sensibilización frente a los factores causantes de la enfermedad que se está suscitando en ese momento con nuestro usuario. Ahora, la socioterapia grupal es un procedimiento que nosotros hacemos con el fin de desatar cambio en el grupo, ¿no? Un grupo. Cuando hablamos de grupo o esta terapia grupal que se llama, tendría que ser o tendría que ser brindado o realizado o con un grupo parecido, se podría decir, por ejemplo, con todas las personas que tienen esta enfermedad crónica, porque puede ser hipertensión arterial o diabetes, etcétera, o con otras enfermedades, ¿no? O de repente se podría dar también con un grupo de adolescentes, adultos mayores, etcétera, pero que tenga, el grupo tiene que tener algo en común, ¿ok? Otro también en la intervención sociolaboral. Esto generalmente se da correspondiente al seguro social, que es de salud. La intervención sociolaboral nos da a entender o específicamente trata que todo trabajador social va a tener que intervenir en cuanto a los descansos médicos o a través de la consejería, etcétera, ¿no? Si por ahí alguno nos damos cuenta que alguna institución no está haciendo validar sus derechos o de repente validar de hacer efecto su descanso médico o lo que es el SIT, entonces nosotros intervenimos, ¿no? Para que esto se pueda cumplir. Ahora, otro, la visita domiciliaria, también es un plan de intervención que nosotros hacemos, de repente, pues, una situación X o un caso X que se pueda suceder, ¿no? De acuerdo a nuestra evaluación. También visita laboral también, es muy relacionado con la intervención sociolaboral. ¿Ok? Ahora, la articulación de redes sociales también, lo que es este plan, se me fue, lo que es la articulación puede ser con instituciones privadas o públicas con fin de alcanzar el bienestar del usuario. Educación grupal, que son muy parecidos, no muy parecidos, sino educación grupal también se puede dar para un grupo de repente de adolescentes, de repente para un grupo de docentes, todo relacionado en cuanto a salud, ¿no? De repente, en cuanto, por ejemplo, este mes, en febrero, celebramos el Día Lucha contra el cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos reunir a todas las chicas o a todas las mujeres y realizar esta educación grupal? De repente, ¿qué acciones podemos tomar para prevenir este cáncer, ¿no? Ahora, en cuanto a los talleres, sabemos pues que son procedimientos de 2 horas, es algo más reflexivo, etcétera, ¿no? Ahora, las charlas que damos, todo relacionado a la salud en cuanto a lo preventivo, etcétera. Ahora, el cierre del caso se otorga a criterio del trabajador social, dependiendo de tu evaluación, ¿no? Cómo va a proceder, cómo se está dando el cambio o no se está dando el cambio de acuerdo al criterio. Seguimiento del caso social también va a depender mucho de tu caso. Posteriormente, el registro del proceso. ¿Ok? Registro del proceso, es decir, registrar debidamente en la historia social. Todo lo que tú estás realizando tiene que estar registrado en la historia social. Ahora, ¿y cuáles son los procedimientos o los protocolos básicos que todo trabajador social debe considerar? Las consideraciones éticas, algo que no nos puede faltar, algo que no nos podemos olvidar,
es algo como que nosotros vamos juntito a la ética, ¿no? Uno es respetar la privacidad y la confidencialidad de todo lo que nos dan información nuestros usuarios, no se debe de divulgar, no nos lo callamos. Eh, eh, Como segundo, debemos de respetar la ideología y la diversidad cultural a donde vayamos, ¿no? El compromiso y la responsabilidad social que tenemos como carrera y como profesional y como persona, considerar la pertinencia de las intervenciones procurando el mayor bienestar de la persona usuaria. Si nosotros vamos a tomar una decisión de cómo vamos a intervenir o qué acciones vamos a desarrollar para que pueda generar un cambio en nuestro usuario, tiene que ser bajo responsabilidad y pensando siempre en el bienestar del usuario. ¿Ok? También nos dice que debe ser transparente en la información con la persona afectada. Nosotros somos los personales de salud generalmente se tiene que ser sinceros, ¿no? O la sinceridad más que nada, por ejemplo, cómo va evolucionando su enfermedad, qué es lo que va a pasar, etcétera. ¿Ok? Ahora, el primer procedimiento que nosotros vamos a ver en general, eh, lo que acabamos de ver es un procedimiento general, pero ahora vamos a ver en lo específico, ¿ok? Consulta externa en adultos. Dice, ¿y cuál es el objetivo de esta consulta externa? Es identificar el riesgo o determinar el daño social en el paciente, ¿no? ¿Cómo es que cuando nosotros nos encontramos cara a cara con el paciente, a mí también me ha pasado en inicio, qué hacer, ¿no? Nos preguntamos qué hacer, estamos en un hospital, estamos en el consultorio, se te presenta un caso, un adulto, ¿y cómo hacemos, no? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo empezamos? Es primero el caso puede, ojo, puede venir derivado de otro servicio, puede venir de psicología, puede venir de enfermería, medicina, etcétera, dependiendo del nivel que nos encontremos. Entonces, primero es darle la confianza al paciente, ¿ok? Directamente no nos vamos a ir a la entrevista, obviamente, antes de realizar la entrevista al paciente tiene que haber un antecedente, ¿no? Por ejemplo, el saludo correspondiente, la presentación como profesional, también viene lo que es la presentación del usuario y cuál es su problema, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a iniciar lo que es la entrevista correspondiente. Durante la entrevista, nosotros tenemos que explicar lo que es el propósito de la entrevista, que por qué le vamos a hacer preguntas, ¿no? Para que el usuario de alguna manera pueda brindarnos la información correcta. Como dos, es establecer una relación de confianza, ¿no? Explicar la importancia de la privacidad y confidencialidad. Todo lo que nos cuente o todo lo que nos va a narrar, todo va a quedar en el consultorio y nada de hablar afuera, ¿cierto? Entonces, recopilación de información. A ver, durante la entrevista, si nosotros vamos a recopilar alguna información del usuario, va a ser a través de la historia familiar, historia médica. Cuando nosotros atendemos está lo que es su historia clínica, ¿no? En caso de salud, tenemos esa facilidad de manejar en el sistema ESI y en el caso del MINSA, que es el Ministerio de Salud, tienen lo que es el historia clínica en físico, ¿cierto? Entonces, es muy importante revisarlo esto, ¿ok? Para poder tener o para poder considerar en nuestras preguntas de repente la información que está faltando. Explorar en las redes de apoyo, si el caso es complicado, entonces podremos hacer también lo que son las entrevistas a los familiares o a las personas que están siendo afectadas directas e indirectamente. Realizar la evaluación social. Posteriormente de la entrevista va a venir esto, que es identificar los problemas y necesidades más urgentes, cuáles son los problemas que mayormente está atacando a nuestro paciente, ¿no? Y posterior viene establecer el plan de tratamiento social, cómo es que nosotros vamos a generar este cambio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
uno podría, bueno, dentro del plan de intervención está desarrollar el plan de acción, es decir, qué actividades es lo que vamos a hacer y cuáles van a ser nuestros objetivos. Uno de los objetivos, uno es pues cambiar, ¿no? Generar, cambiar, mejorar, etcétera. Identificar los recursos de apoyo con los que cuenta. Cuando nosotros identificamos los recursos, puede ser dentro de la familia y fuera de la familia. Puede ser tanto en profesionales, puede ser en la familia, o de repente puede ser en instituciones públicas, privadas, ¿no? Si, digamos, esta consulta es de violencia familiar, que más posterior lo vamos a ver algo más específico, o el Ministerio de la Mujer es una institución clave para poder trabajar con ello, ¿no? Y posteriormente se registra. Esto es algo básico, es una consulta básica, se podría decir, de repente vino la señora solamente para buscar orientación, etcétera, o asesoría social, ¿no? Ahora, otro procedimiento que nosotros tenemos es atención social a pacientes hospitalizados. Si estamos ubicados o estamos trabajando ya en un hospital donde se realiza, entre comillas, lo que es la hospitalización o los pacientes se van quedando un día, 2 días, 3 días o una noche, el objetivo de nuestra atención social es que vamos a brindar vamos a brindar uno, que es el acompañamiento, apoyo emocional. Fuera de todo eso, tenemos que identificar lo que son los factores de riesgo social de este paciente, eh, los principales que están interfiriendo en su tratamiento médico. ¿Okay? ¿Cuáles son los que obstaculizan para que este paciente se recupere? Por ejemplo, ¿no? Podría ser que no cuenta con familiares, ¿no? No cuenta con familiares muy cercanos de repente, o no cuenta con familiares que cuenta con familiares que viven lejos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Vamos a iniciar, si estamos en una hospitalización, iniciamos primero con el listado de pacientes, obviamente que tenemos que ir estudiando a diario. Si solamente estamos de turno durante el día, entonces vamos revisando quiénes han ingresado anoche, ¿no? A qué hora han ingresado, por qué diagnóstico han ingresado, etcétera. Vamos ya estudiando previamente, ¿ok? Entonces, para no revictimizar, es decir, cuando nosotros nos encontramos ya en una visita médica, muchas veces no podemos preguntar, pues, al paciente, ¿por qué has ingresado? ¿Qué te ha pasado? O qué te han dicho, ¿no? Entonces, para eso hay una historia clínica. Nosotros ya vamos con previa información o con previo conocimiento por el cual el paciente está hospitalizado, ¿ok? Ahora, en el momento de realizar lo que es la entrevista en hospitalización, aquí es lo que vamos a establecer lo que es el tratamiento social. ¿Okay? Antes de eso, en la entrevista que nosotros vamos a realizar al paciente hospitalizado, las consultas, ojo, y vuelvo a repetir, solamente tienen que ser de la información que tenemos duda o la información que a nosotros como profesional social nos corresponde. ¿Okay? Entonces, posterior a la intervención, como pueden ver, también realizamos lo que es el plan de tratamiento. En todas las intervenciones va a estar presente lo que es el proceso metodológico de trabajo social. Es por eso que decimos que es el corazoncito, es la columna vertebral de nuestra carrera. ¿Okay? Ahora, establecer el plan de tratamiento posterior va a venir, podría ser, ¿no? Es un ejemplo, podría ser consejería social que puede ir dirigido de repente con información de estilos de vida y conductas de una persona que puedan representar un riesgo para adquirir enfermedades, ¿no? Como ya sabemos su diagnóstico, entonces podemos ir dando esta sensibilidad o sensibilizando al paciente, ¿no? Cómo es que podría cambiar si antes era una persona, digamos, ¿no? Que se comía su pizza todas las noches, entonces, ¿cómo es que nosotros lo podemos lograr o cómo podemos sensibilizar a nuestro paciente para que pueda ir de repente integrando las ensaladas o las comidas saludables durante su alimentación diaria, ¿no? Entonces,
Ojo, esta información o este procedimiento de consejería social tiene que ser entregada o dada o la información de personal, ¿no? Es decir, de manera directa. Apoyo emocional para enfrentar el estrés vinculado con la enfermedad. Esto está relacionado con el acompañamiento socioemocional que nosotros vamos a realizar, porque si bien es cierto, cuando un enfermo está hospitalizado, no todo el tiempo está acompañado por un familiar. Entonces, nosotros como profesionales sociales somos lo que damos el soporte socioemocional. Ahora, evaluación y planificación de la reducción de los riesgos. Evaluación, eso significa o nos da a entender de que si hubo un familiar de repente que no estuvo presente o que no está muy a menudo presente durante el proceso de hospitalización, entonces nosotros como profesionales no sé si podemos realizar, de repente es a criterio profesional, si de repente realizamos lo que es la visita domiciliaria o de repente a través del celular, va a depender todo también de la colaboración del familiar, qué tipo de intervención es lo que vamos a realizar. Otro es derivación a otros servicios si es que se requiere, por ejemplo, podemos pasar, ¿no? Como profesional de psicología, psiquiatría, etcétera. No solamente al paciente, sino también podría ser a su familiar, ¿ok? Ahora, este procedimiento corresponde a lo que es salud o al seguro social. Sin embargo, yo creo que lo podemos adoptar, lo podemos adoptar a los centros de salud que de repente que estamos interviniendo, a lo que es el MINS. ¿No? Son parecidos en realidad, no hay mucha diferencia, la diferencia es mínima. Ahora, consulta externa en atención social en pediatría. ¿Okay? Las pediatrías ya son especializados, son atenciones especializados médicos, entonces obviamente que estos ya se encuentran ya pues ya en los hospitales que brindan ya hospitalización, ¿no? Entonces, ahora, en este servicio de pediatría o nos pueden derivar de los servicios de oncología, hematología, nefrología, pediatría o de medicina general, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo primero que nosotros vamos a iniciar es con la atención en consulta externa, con la entrevista. En esta entrevista va a responder dependiendo a la edad del niño, va a estar siempre acompañado por un adulto mayor de 18 años, por un responsable o un apoderado, puede ser su padre adoptivo, puede ser una hermana mayor, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser apoderado. En la entrevista recordemos que podemos encontrar familias disfuncionales, familia autoritaria, familia permisiva, familia, etcétera, todo tipo de clasificación. Entonces, de acuerdo a eso es lo que nosotros vamos a realizar nuestra evaluación social y después de la evaluación social realizamos lo que es el plan de tratamiento, que podría ser de repente individualizado o podría ser familiar, etcétera, ¿no? Pero siempre, siempre primero se tiene que consultar a su apoderado, qué tipo. Es decir, si nosotros hemos decidido realizar no sé, una terapia individual, si un profesional, bueno, si la trabajadora social podría dar o está capacitada a realizar una terapia individual a un menor de edad, entonces puede realizarlo de repente comunicando a su padre, ¿no? O a su apoderado que está presente. Pero si en caso nosotros somos conscientes de que no podemos realizarlo, entonces le derivamos el caso a psicología o también se puede realizar las intervenciones de trabajo social y intervención de psicología paralelamente, ¿ok? Ahora, eh, posterior, eh, también podemos realizar lo que es la visita domiciliaria, es muy importante en cuanto en la atención social a pediatría, pero va a depender del caso que se presenta, ¿ok? Si es un caso con riesgo social muy alto, entonces obviamente la visita domiciliaria se tiene que dar. ¿Para qué? Para poder evaluar a mayor,
mejor cercanía a lo que es sus necesidades, por ejemplo, para prevenir los problemas que se pueden venir a futuro o en el presente también, no solamente en el futuro, apoyo en situaciones de crisis y lo que es el principal apoyo y orientación social, ¿no? También lo que llamamos lo que es la asesoría social. Y posterior se realiza un informe social, va a depender del caso, ¿ok? Y posterior lo que es el registro. A ver, consulta externa en atención social al adolescente. Es el mismo proceso, como pueden ver, realizar entrevista al familiar responsable, donde vamos a detectar familiares disfuncionales, etcétera, realizar la entrevista, realizar la evaluación social, realizar evaluación social. Ahora, en la entrevista a los adolescentes debemos de considerar su opinión del adolescente, ¿ok? Realizar la evaluación social, identificar los problemas, establecer el plan de tratamiento social, dependiendo del caso, realizar informe social, registrar, etc. Pero acá podemos ver lo específico y dónde está el caso más especial, pero eso es ya algo que sabemos, sí, sabemos, o sea, eso es lo que dicen, ¿no? Esos son los protocolos en realidad. Los protocolos son un documento que junta todos los procedimientos, que es lo que podemos hacer en casos específicos. Ahora, atención social a gestante adolescente. Aquí se complica el caso, ¿no? Por ejemplo, esto es un procedimiento que lo he podido um, sacar de salud. Nos dice, ¿no? Flujograma de atención social a gestante adolescente. Dice, recepcionar el caso derivado por el servicio de ginecobstetricia. Primero, tenemos que revisar la historia clínica, recibe y entrevista a la paciente y familiar adulto, ¿no? Posterior, vamos a realizar lo que es la evaluación y el diagnóstico social. Ella está presente, ¿no? Lo que es la metodología de trabajo social. Y esta evaluación lo vamos a realizar con la ficha de evaluación social que tenemos. Y posterior vamos a realizar lo que es el plan de intervención, pero en este plan de intervención puede estar a través de la consejería, a través de la socioterapia familiar, puede estar a través de la socioterapia grupal, puede estar a través de educación social, puede estar visita domiciliaria y puede estar sesiones sociales o talleres, charlas, etcétera, ¿no? Donde el adolescente puede ir participando, ¿ya? Ahora, dice, gestante, si el gestante es menor de 14 años, dice, tenemos que sí o sí derivar el caso o dar conocimiento a la Fiscalía de Familia. ¿Ok? Dice, acta de entrega del adolescente y recién nacido. ¿Dónde está el acto de entrega que nosotros vamos a poder usar? Dicen ya. Acta de entrega del adolescente gestante puérpera menor de 14 años, ley 27.155, ¿no? Aquí está, lo rellenaremos de la manera correcta y en la presencia del fiscal. ¿Okay? Generalmente lo hay que hacer así, porque si lo llenamos antes, el fiscal tampoco no nos va a recibir y porque lo has llenado antes, ¿no? Para mayor veracidad de los casos, lo llenamos al instante con la presencia del fiscal, tal y como se le está entregando al adolescente. ¿Ok? Ahora, dice, acta de entrega del adolescente y recién nacido, padres o familia directo al MIB o al tutelar, ¿no? Al apoderado. Posterior sigue el informe social y se deja una constancia en la historia clínica. ¿Ok? Tiene que aparecer la información. Ahora, pero si la menor no es menor de 14 años, entonces realizamos lo que es el informe social, vamos a realizar lo que es el seguimiento social, si se requiere, quiere decir también pues que hay que, criterio profesional, ¿no? Registrar la atención en el parte diario, es decir, ¿no? En que tiene que estar registrado en la historia clínica. Dice acta de entrega de recién nacido de puérpera adolescente. Dice acta de entrega de recién nacido de puérpera adolescente a la unidad de investigación tutelar al ministerio, al MIP. Esto podría ser a la unidad de protección, ¿no? A la UPE que le llaman. Entonces, todo
tiene sus documentos, cada institución en realidad nos lo brinda, todos los documentos, las facilidades del caso. ¿Okay? Esto lo he podido sacar de salud, lo he extraído. Ahora, atención social a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y violencia familiar. Esto habíamos venido hablando en las anteriores sesiones. No sé si todos los participantes de esta noche han estado antes. Si es que han estado, ya lo saben, porque lo he venido repitiendo muchas veces, es en varias sesiones. Primero, tenemos que recepcionar el documento de la institución que nos está derivando y si fuera nuevo recientemente, lo aperturamos. ¿Okay? Ahora, analizamos la demanda a través de la ficha del usuario derivado de la institución, porque cada institución lo maneja una ficha. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer maneja su ficha de usuario, el de Salud maneja su ficha social, maneja varias fichas de visita domiciliaria, etcétera. Todo el expediente que nos lo brinda, nos lo leemos. ¿Okay? ¿Para qué? Para evitar revictimizar con las mismas preguntas a nuestros usuarios que están ingresando por víctimas de violencia. Ahora, posterior se debe coordinar una cita inmediata, dependiendo en el nivel de atención que nos encontremos, puede ser con enfermería, medicina, pediatría, psicología, etcétera. ¿Ok? Y posterior se tiene que poner de inmediatamente lo que en conocimiento a través de, bueno, con todo el expediente que tenemos a la jefatura, es decir, si tú tienes una jefe de trabajo social, le presentas a tu jefe de trabajo social o en caso, si no lo tuvieras, lo presentas directamente a dirección, ¿no? Entonces, ¿para qué? Con el motivo de que lo mantengan informado a la institución que lo han derivado, ¿sí? Para que tomen las medidas correspondientes también. Posterior, realizamos lo que es la evaluación sociofamiliar, identificando los factores de riesgo y factores de riesgo y factores protectores, se repitió, disculpen, factores protectores, ¿no? ¿Cuáles son los factores que se están más debilitando? ¿Cuál es lo que debemos de reforzar más para alcanzar lo que es el bienestar del víctima de violencia? ¿Y cuáles son los factores protectores? ¿Se encuentran en la familia, se encuentran en los tíos, se encuentran o bien no hay factores protectores o de repente estos factores protectores van a ser las instituciones, ¿no? Puede ser privadas, públicas, etc. Elaborar el plan de tratamiento social coordinando con el equipo multidisciplinario. Recuerden que en este equipo se encuentran lo que es medicina, psicología, de repente obstetricia, se encuentra todos los servicios que se puede ofrecer en un centro de salud, ¿no? O en un centro hospitalario. Posterior, vamos a realizar lo que es el plan de intervención. Podría ser para realizar lo que es el soporte o para fortalecer el soporte familiar. Y también se va a realizar lo que es el seguimiento a través de las visitas domiciliarias, lo que es el monitoreo social, etcétera, y garantizar la puesta en la práctica de las indicaciones, tareas y tratamientos, ¿no? Antes acá había, bueno, en el sistema hospitalario antes teníamos lo que es la teleorientación que podíamos hacer a través de los celulares, teléfonos, etcétera. Si bien es cierto, para este año 2025 ya no se considera porque el COVID ya se acabó. Bueno, no es que se acabó, el COVID sí continúa porque se ha convertido en una enfermedad común, etcétera, como la gripe, pero que teleorientación nos lo han quitado esta actividad, ¿no? Entonces sería a través de visita domiciliaria, etcétera. O de repente a través de consultas externas para su control social, ¿no? Ahora, si el usuario es afiliado al SIS, se atiende con FUA, sabemos. Si el usuario no cuenta con SIS y tiene otro tipo de atención de seguro, la atención es gratuita por la ley 26260, que es la ley de protección frente a la violencia familiar, ¿no? Si el usuario no está asegurado, entonces obviamente que se le va a facturar, ¿no? Se le va a facturar, se le va a voltear, es decir, se le va a cobrar un monto de atención. Entonces,
tú como profesional social, como trabajador social, vas a poder emitir, tienes esa autoridad o esa función de emitir una nota informativa de exoneración con copia a economía o con copia a caja por concepto de consulta de psiquiatría o psicología. ¿Okay? La cuestión es que nosotros apoyemos a los bueno, al usuario que ha sufrido víctima de violencia. ¿Okay? Ahora, y también esta atención se debe dar a través de la ley de emergencia 27604. Recuerden, si es en el de salud, si es en centros de salud o en el CIS o es de repente en clínicas privadas, si la víctima está grave, necesita atención, su atención debe ser a través de esta ley de emergencia, ¿no? Se le tiene que estabilizar y posterior ya se realiza lo que son los trámites, dar conocimiento al fiscal, etcétera, ¿ok? Ahora, también esta intervención se tiene que dar a través de las alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y privadas, con fin de fortalecer y participar en redes sociales. ¿Quiénes entran acá en las alianzas estratégicas? Las instituciones de la DEMUNA, entran lo que es el OMAPEP, ¿no? Para las personas con discapacidad, si es que han sufrido víctimas de maltrato. También entra lo que es el Fiscalía de Familia, Policía Nacional, etcétera. Y posterior lo que es el registrar la ficha de evaluación social y evolución social, ¿okay? Vamos a evolución de cómo va mejorando nuestro paciente. Ahora, este procedimiento lo he podido extraer del manual de procedimientos del Departamento de Trabajo Social, Hospital de Víctor Larco Herrera, del Ministerio de Salud. Entonces, ustedes se preguntarán, como en el concepto leíamos, cada protocolo o cada procedimiento se va a tener que ajustar al nivel de atención del hospitalario que nosotros nos encontremos. Sin embargo, los procedimientos, por ejemplo, no va a salir un procedimiento para, digamos, centro de salud de Pampachacra, digamos, ¿no? Es un procedimiento que tú lo haces muy aparte y de repente en Urancancha lo hace de otra manera, no, sino es que nosotros hay que adaptarnos porque para cada centro no es que va a salir, nos tenemos que adaptar y con qué instituciones contamos en realidad. ¿Okay? Ahora, atención social a adulto en abandono familiar, ¿cómo es que nosotros podemos intervenir? Primero, si el paciente está hospitalizado, nosotros con un adulto mayor se necesita, pues es una persona ya en su mayoría de los casos se podría decir, o dependiendo de los años que se encuentra, también necesita ya los cuidados necesarios de una tercera persona, ¿no? Es dependiente. Entonces, si en caso no cumple con el tratamiento, se tiene que citar a su familiar, bueno, presuntamente abandonado, se podría decir, ¿no? Donde se tiene que entrevistar a los familiares correspondientes. Pero, ¿qué pasa si no acuden a su cita? La trabajadora social tiene dos opciones de citar dos veces al profesional, porque para esto también hay unas fichas, ¿no? Para cómo vas a llamar a consulta al familiar del paciente. Ahora, posterior, de repente no han acudido, dice. Si no acuden a estas dos citas, tú tienes el deber de realizar una visita domiciliaria con la dirección de repente que se te ha brindado a través del paciente y si no lo tienes, hay que buscar, hay que ubicar al familiar. Ahora, si la familia es ubicada y no acude al hospital, entonces eso nos indica pues que el paciente está en un riesgo social, ¿no? Ahora, deja citación y llama al fiscal. Okay, dejamos citación correspondiente en el domicilio, si es que lo hemos ubicado, entonces se llama al fiscal, se da conocimiento a la Fiscalía de Familia. ¿Para qué? Para que ellos puedan ya coordinar o levantar el caso de manera legal, ¿no? Para que ellos se puedan encargar. Y esta coordinación con quien lo realizamos, dice, a la Fiscalía de turno y la trabajadora social de
turno. Ahora, ahí acaba nuestra intervención de trabajo social en cuanto al tema legal o al proceso legal, si es que lo hemos dado. Primero elevamos lo que es el informe social, ¿para qué? Para el fiscal de turno, cómo ha estado, en qué estado está, cómo se le ha encontrado, la visita domiciliaria, etcétera, ¿no? Y posterior, dice, recibe información, deriva a la dirección general, cómo es que tú ya le has entregado al paciente a la fiscalía, por qué le has dado el caso a la fiscalía, etcétera, ¿no? Y termina el caso. Pero ahí termina el caso legal, pero tú como profesional puedes seguir realizando lo que es el seguimiento social, cómo está el paciente, dónde se lo van a llevar al paciente, dónde se va a atender en salud o va a seguir viniendo, cuáles van a ser sus tratamientos de manera mensual, etcétera, ¿no? Atención a pacientes hospitalarios. A ver, no puedo ver. En presunto abandono familiar y el riesgo de institucionalización. El anterior que acabamos de verlo es del Ministerio de Salud y este procedimiento es de parte de salud. Entonces, ¿cuál es la diferencia en realidad? En realidad no es mucha diferencia, ¿ya? Es lo mismo. Por ejemplo, detecta el caso en la visita social o por interconsulta. Dice, entrevista al paciente y biofamilia a través de la ficha social, realizar la evaluación social arribando al diagnóstico, plan de intervención que nosotros vamos a poder desarrollarlo. Posterior, a ver, revisa la historia clínica para ampliar información. Siempre tenemos que estar revisando. A ver, antes de pasar a eso, en plan de intervención, recordemos esta consejería, socioterapia familiar, socioterapia grupal, educación social, visita domiciliaria, gestiones sociales o coordinación con otras instituciones para derivación, etc. ¿Ok? Y ahí se da lo que es la visita domiciliaria en este caso. Ahora, una vez que nosotros hemos revisado toda la historia o toda la información o nos hemos empapado del conocimiento del caso, entonces vamos a realizar lo que es la búsqueda del registro de atenciones. Acá es historia clínica, en la RENIEC, redes sociales y otros. Es decir, vamos a tener de repente a disposición con todas las instituciones que nosotros podemos contar, toda la información posible del familiar, quiénes pueden ser sus posibles familiares o quiénes pueden ser los posibles personas que pueden apoyarle al paciente o al usuario, ¿ok? Una vez encontrado a los familiares, nosotros sensibilizamos al familiar. ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar la responsabilidad en el cuidado del paciente. ¿Ok? A través de la Directiva 05 de Salud del 2014 todavía dice programa de familia, acompañante y el uso de recursos de instituciones internos y externos. Entonces, ¿ya? Ahora, posterior vamos a dar lo que es la orientación y consejería social acerca de los programas institucionales. Ahí está. Por ejemplo, nosotros una vez encontrado al familiar, vamos a sensibilizar, de repente le vamos a explicar a través de la ley del adulto mayor cuáles son sus responsabilidades de la familia y si no se harían cargo, por ejemplo, qué consecuencias estarían sufriendo los familiares directos, etcétera, ¿no? Entonces, pero no solamente nosotros vamos a, como se dice, ¿no? Entre comillas, y vamos a disculpar, vamos a chantarle al paciente, no, sino también que de parte de nosotros de salud vamos a comprometernos con la continuidad de su atención a salud. Por ejemplo, acá vamos a informar sobre lo que es PADOMI. PADOMI es lo que son las atenciones a través de las visitas domiciliares, es decir, se le atiende en casa, ¿no? Acá dice COPOIS, STAI, taxi sanitario, familiar acompañante, albergues residenciales, geriatrías privadas, etc. Toda la información posible o todo el apoyo posible de cualquier institución que ellos acepten, entonces hay que informarle, hay que orientarle, por ejemplo. Si en caso tuvieran una urgencia y el centro de salud queda muy lejos, entonces de repente hay, no sé, geriatras privadas, ¿no? Entonces vamos ya dándole información, asesoría social a este familiar para que pueda tomar la batuta de la responsabilidad, ¿ok? Ahora, posterior a eso, una vez logrado a eso, nosotros vamos a realizar lo que es el informe social, donde va obviamente a la historia clínica, se va a realizar lo que es el seguimiento de caso, dice, de persistir el caso, es decir,
De persistir el caso, el presunto abandono familiar y o riesgo de institucionalización, el jefe de servicio médico deriva el caso a las instancias de línea para las acciones legales que según correspondan, ¿no? Así como arriba lo hemos visto, el mismo, bueno, el parecido procedimiento en lo que es el Ministerio de Salud, entonces ya damos conocimiento a la Fiscalía si en caso continuara el abandono, ¿no? Entonces, como pueden ver, es muy parecido. Acá el proceso está un poquito más específico, se podría decir, te da a punto específico, te da detallitos, ¿no? Entonces, pero al final es lo mismo, vamos a llegar a lo mismo, si en caso fuera un abandono de adulto mayor. O también se puede adecuar esto a personas con discapacidad, de repente, ¿no? A niños, etcétera. En niños como que hay un poquito de especificación todavía si hay abandono. Atención social de las personas afectadas con tuberculosis. Esto es que tenemos que tener mucho cuidado. Eh, Hace poco recibíamos una capacitación y nos decía, muchos de los pacientes, muchos de los usuarios que vienen a consulta ahora, después del COVID, nos dicen, ¿por qué seguimos usando mascarillas si en otros hospitales o no nos obligan a usar la mascarilla? Entonces nos decían, está bien que el paciente no se cuide. Recuerden que en un centro de salud o en instalaciones hospitalarias hay enfermedades. Las enfermedades no podemos adquirirlos como profesionales y como pacientes. Entonces, la institución en cual nosotros laboramos nos da lo que son las ropas adecuadas, ¿no? Lo que es el EPP. Entonces, lo que nosotros deberíamos de hacer es cumplirlas, usarlas, cubrirnos. ¿Para qué? Para no adquirir esta enfermedad, ¿no? Entonces, eso es otro punto también. Cuando, si nosotros nos contagiamos, nos dicen, pero si tenías tu EPP, ¿por qué no lo has usado? ¿No? Hay muchas cosas, hay tantas cosas. Entonces, este tipo de enfermedades que vemos en pantalla, la tuberculosis, es una enfermedad contagiosa. Entonces, siempre si vamos a atender este tipo de enfermedades, tratemos de cubrirnos como profesionales y también exigir por salud pública a nuestros pacientes a que se puedan cubrir la boca con la mascarilla correspondiente, ¿no? ¿Y cuál es el flujograma que nosotros debemos de seguir en caso de este tipo de pacientes? Uno dice, ¿no? Entrevista al paciente al inicio, cambio de fase y el alta. Es decir, son tres tipos, ¿no? Inicio, cambio y alta. Son tres entrevistas que nosotros vamos a realizar. Primero es revisar la historia clínica, ¿no? Es importantísimo realizar la evaluación social. Lo realizamos esta evaluación a través de la ficha de evaluación social. Acá vamos a realizar lo que es el informe social, orientar y gestionar. A ver, orientamos de acuerdo de repente cómo debe realizar lo que son los pasos, cómo son los cuidados, cómo se debe prevenir a no contagiar a su familia, etcétera, ¿no? Y gestionar significa cómo es que nosotros vamos a coordinar con la municipalidad o otras instituciones de apoyo a este tipo de enfermedad, si es que en nuestra provincia o distrito se encuentran, para que pueda recibir de repente apoyo en alimentación, porque recordemos que las que personas contagiadas con tuberculosis no van a ir a laborar, entonces de alguna manera tienen que sostenerse, tienen que comer, ¿no? Entonces a ese tipo de gestiones se refiere. Identificar factores y conductas de riesgo, cuáles son esos riesgos que hay que reforzar, que hay que terminar con ese tipo de riesgos, ¿no? Vamos a realizar lo que es la visita domiciliaria para complementar el tratamiento y monitorear el tratamiento fase uno y fase 2, es decir, que tenemos que estar pendientes a que esta persona infectada o afectada tiene que cumplir con el tratamiento correspondiente, ¿ok? Y posterior realizar un informe social, lo cual tiene que estar o tiene que figurar en su historia clínica o en su historia social. Vamos a poder articular intervención, sí, con servicios públicos y privados que brindan apoyo social para asegurar la continuidad del tratamiento, dice, y si no,
logramos una articulación, vamos a realizar lo que es el seguimiento, realizar coordinaciones con centro laboral en los casos de riesgo laboral, despidos, subsidios o retorno de centros laborales, ¿no? Esto es, por ejemplo, en casos de salud, ¿no? Intervenimos lo que es el la intervención sociolaboral, lo que les comentaba, ¿no? De repente que hay despidos indebidos, subsidios, o que no se le han cancelado lo que es su subsidio económico, etcétera, ¿no? Entonces, es eso. Y si hubiera abandono, dice, se localiza el paciente, se sensibiliza para retomar el tratamiento. Abandono se refiere al abandono del tratamiento, porque muchas veces o muchos pacientes pueden ponerse rebeldes y decir, no, eso es mentira, o de repente que no creen en la enfermedad, o de repente han preferido llevar un tratamiento con medicinas naturales, etcétera, ¿no? Y cómo es que ahí nosotros intervenimos respetando su opinión, respetando su cultura, respetando sus creencias, ¿no? Entonces, ahí es lo que nosotros entramos. Ahora, la atención social de estas personas o de los usuarios afectadas con tuberculosis no solamente corresponde a la trabajadora social, generalmente este programa lo llevan o lo manejan lo que son las licenciadas en enfermería, entonces todo es coordinadamente, toda atención es coordinadamente junto con eso, ¿ok? O con todo el equipo multidisciplinario que estamos interviniendo. Ahora, intervención social, socioterapia familiar, eso ya es un procedimiento después de una consulta externa, ¿no? Es una planificación de tratamiento de intervención o es una acción a desarrollar o una actividad que nosotros vamos a desarrollar. Ahora, ¿para qué es lo que, o para qué vamos a realizar una socioterapia familiar? Dice, con el fin de fortalecer los lazos familiares, analizando los canales de comunicación y alianzas entre los componentes de la familia, evaluando el grado de funcionalidad. Ahora, ¿para qué? Dicen, ¿no? ¿A qué está orientado? Está orientado generalmente toda nuestra intervención es a modificar pautas de interacción. Puede ser interacción familiar, puede ser de repente modificar pautas individualmente, de repente modificar pautas grupalmente, ¿no? En grupal sería pues intervención social, socioterapia grupal, ¿ok? Entonces el procedimiento es lo mismo, obviamente que cambia en la familia nada más. Dice, también lo que es la socioterapia familiar, dice, se realiza en pacientes o a pacientes de servicios de consulta externa y hospitalización. ¿Okay? Ahora, primero, para realizar esta actividad o esta intervención socioterapia familiar, nos pueden solicitar los médicos o de otros servicios. ¿Okay? Dice, primero invitamos a la familia a la sesión familiar, obviamente que tuvo que haber previamente o anticipadamente lo que es la consulta externa, debimos de haber explorado lo que es su problemática de la familia, cuál o qué problema es lo que tenemos que realizar el cambio, ¿no? En la invitación a sesión a familia dice, obviamente que ya hemos detectado lo que sí es familia disfuncional, familia autoritaria, permisiva, con problemas de adicción, etcétera, ¿no? Posterior se recepciona lo que es el grupo, aplicación de terapia o técnicas terapéuticas, evaluar y formular el plan, ¿no? Y elaborar el informe de monitoreo del paciente. Puede ser en ESI, que es en salud, y FUA en el MINSA, ¿no? Ahora, esto es correspondiente a la intervención social. Ahora, en cuanto a la promoción social en el trabajo social, educación grupal, recuerden pues que nosotros también trabajamos, ¿no? Promoción, consulta externa, atención social, también perdón. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el objetivo o por qué realizamos educación grupal? La educación grupal al principio decíamos que tiene que ser un grupo parecido, que podría ser, no parecido generalmente. Por ejemplo, si nosotros vamos a querer de repente educar en cuanto a prevenir una enfermedad que podría ser cáncer a la mama, entonces tendremos que convocar pues a chicas, ¿no? A chicas mayores de 18 años, de repente nuestra población nos vamos a poner una meta de 18 a 25 años, digamos. Entonces,
tienen que ser parecidos. Ahora, nos lo pueden solicitar también médicos, nos lo pueden solicitar de repente por campaña, nos lo pueden solicitar de repente nuestro jefe inmediato. Bueno, hoy día, bueno, se celebra el mes lucha contra el cáncer de mama, entonces, bueno, ¿qué vamos a realizar? Lo podemos realizar actividades masivas, podemos realizar charlas, talleres, educación grupal, etcétera, ¿no? Lo que también se puede hacer es difusión radial, muchas cosas en realidad. Primero, se realiza lo que es la invitación. Realizaríamos la invitación a las señoritas de 28 años hasta 25 años, ¿no? Si es presencial o va a ser por Zoom. Eh, vamos, bueno, posterior, con paso 3, lo tendremos que desarrollar el tema, ronda de preguntas, evaluación grupal, qué si han aprendido con lo que hemos desarrollado, no han aprendido, qué mensaje es lo que se van a llevar y qué mensajes es lo que les va a ayudar a, de repente, a prevenir esta enfermedad, ¿no? De repente a revisarse el cuerpo, cómo, etcétera, ¿no? Ahora, ¿nosotros solitos lo realizamos esto? No, no podría, bueno, sí podría ser posible, ¿no? Pero generalmente lo podemos hacer con la obstetra, ¿no? Con una invitada, ¿no? Entonces, eh, en salud se trabaja en equipo. Por eso es que se le llama equipo multidisciplinario, todo en coordinación. Entonces, es eso, ¿no? Promoción social y trabajo social. Entonces, estaríamos culminando mm, con los protocolos básicos de trabajo social, de que sí hay más protocolos, sí hay, de que sí hay más procedimientos, sí hay, así específicos, pero como pueden ver, muchos son parecidos. Entre el MINSA y el de salud tienen un gran parecido, porque recordemos que ambas instituciones dependen del ente rector del Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud es como ente rector, saca sus resoluciones, saca sus normativas, sus reglamentos, sus protocolos, etcétera, ¿no? Y el de salud extrae el documento y genera lo que es su procedimientos de atención de acuerdo a la realidad de su población. ¿Okay? Entonces, es todo lo que les he podido compartir esta noche. Espero que haya sido, pues, productivo, ¿no? O por productivo o información que fortalece a su conocimiento, ¿no? Y que les pueda ayudar día a día en su intervención. Bueno, entonces estaríamos culminando con eso. Muchísimas gracias. Si hubiera algunas preguntas a través del chat o, o de repente desean hablar, por favor. Buenas noches, licenciada Yudisa. Buenas noches, no le escuché, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, estimada. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Soy la licenciada Roxana, trabajadora social. Una consulta, ¿qué tanto se diferencia o no hay diferencia en el quehacer profesional o las funciones que podamos realizar en las Fuerzas Armadas con respecto a salud, con respecto al MINSA? Ok, mira, en realidad no hay diferencia. Todos los procedimientos, las metodologías de trabajo social que acabamos de ver en las diferentes sesiones son los mismos, no podría cambiar. Lo que sí cambia es el tipo de población que tenemos, por ejemplo, ¿no? En las Fuerzas Armadas, yo entiendo, ¿no? No he tenido esa oportunidad de trabajar con ellos, pero yo entiendo que ellos están formados más en cuanto a carácter, ¿no? A que ellos no pueden recibir de repente a que alguien más se los mande o, ¿no? Ellos están acostumbrados a un carácter fuerte, entonces no cambian nada en realidad. La cuestión acá, el reto sería del profesional que está interviniendo o que está siendo responsable, ¿no? ¿Cómo es que va a poder dominar, no dominar en realidad, sino cómo es que se va a poder ganar la confianza de, no sé cómo se les dice en realidad, no sé si son generales, no sé si estoy equivocada o no. En realidad es en eso nada más. Todo es tal cual el procedimiento.
¿ok? Normalmente lo tratamos de comandos, ¿no? Si son los coroneles, capitanes, generales, etcétera. Ok. Mi pregunta era porque estoy realizando el SERUMS Ujú, en una institución castrense. Y sí, ujú, efectivamente, el tema de seguridad en cuanto a privacidad de datos es bastante restringido, ¿no? ujú. Por eso le preguntaba para que me diera unos alcances de cómo puedo desarrollar mejor las funciones como trabajadora social ahí. Ahí no sé, ahí no llenamos FUAs y tampoco se GISEA. Ujú. eh, y hay muy poca información respecto a anteriores profesionales o colegas, porque no hay mucha información, ya sean informes, datos de personal que se hayan atendido, perdón. Entonces, sí encuentro un tanto vacío el tema del área de servicio social. Ok, mira, si yo tuviera esa oportunidad, yo creo que iniciaría con aplicar con lo que son las fichas sociales, es decir, contar con una información, pero obviamente, o antecediendo a eso, yo tendría que hacer de repente una sesión grupal con ellos para poder yo generar confianza con ellos. Porque como te digo, ellos tienen mucha desconfianza, su carácter es muy fuerte de ellos, ellos no aceptan generalmente a que alguien les diga, oye, haz esto, o podría hacer esto, o ellos sienten que no, ¿no? O es difícil, entonces me imagino que por eso no hay una información. Entonces, en esa sesión que te menciono, es darle la confianza a ellos. Ahora, ¿cómo iniciamos dándole la confianza? Uno, es que nosotros tenemos que comprometernos a la atención también a su familia, porque yo sé que detrás de ellos hay familias que necesitan o que no acceden a lo que es de repente a su atención en salud o de repente, por ejemplo, deben tener alguna dificultad en su atención o no pueden acceder al centro de salud que ellos atienden, ¿no? Entonces, de repente ofrecerle, ¿sabes qué? Vamos a proceder de esta manera, vamos a proceder a través de la visita domiciliaria, yo voy a hacer el informe social o voy a tratar de que el médico vaya a su casa, etcétera, ¿no? La cuestión es coordinación, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta, estimada. Bien, muchísimas gracias, licenciada. Reina. Ok, Mariela nos dice, buenas noches. En caso de fallecimiento de un paciente, ¿qué procedimiento o cuál es nuestro qué hacer en estos casos? Nuestro principal función es el acompañamiento en el duelo, ¿ok? Si ustedes se habrán dado cuenta, muchas veces el médico les da esa información de que un familiar, bueno, el paciente hospitalizado se fue, falleció, y muchas veces nuestros médicos ya es una rutina, ¿no? Es más, incluso en nosotros también ya se convierte en una rutina, pero la sugerencia es que no se pierda esta humanidad que nosotros tenemos y que nuestra profesión está a base de la humanidad, ¿no? Entonces, el acompañamiento significa que nosotros debemos de estar presentes con soporte socioemocional. Por ejemplo, los familiares que acaban de perder eh, un, Vamos, ¿ya se han despedido? un familiar, no sabe qué hacer, ¿Ya ¿no? se han despedido? Entonces, Vamos, yo mira, ya te he despedido, vamos. orientar, Ya asesorar, vamos, qué es lo que vamos. pueden hacer, de repente. ¿Qué estás llevando? Hay un audio activado, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, también hay temas de acompañamiento en duelo. Es muy bonito ese tema, es muy bonito. Entonces, me gustaría que lo puedan leer esa información, acompañamiento en duelo. Espero haberte respondido, Mariela.
Ahora, en el caso, dependiendo también, Mariela, ¿ah? De repente estás laborando en el sector de salud, entonces nosotros tenemos que orientar para que puedan cobrar su subsidio económico por sepelio, qué trámites es lo que deben de hacer. Ahora, si estás laborando en el sector de Ministerio de Salud o en el SIS, entonces también creo que, no creo, sino hay subsidios económicos que están brindando, ¿no? Entonces también brindarle o apoyarle en el trámite, orientarle más que nada, ¿no? Posterior a que haya pasado pues su duelo, porque el cobro de los subsidios no es que muere hoy y más rato de una hora vas cobrando, ¿no? Sino muchas veces muchos familiares se desesperan de esto, ¿no? Entonces la cuestión es que hay que darle tranquilidad y decirle, pasa tu duelo tranquilo con tu familia, pasa lo que tiene que pasar y posterior se realiza lo que son los trámites correspondientes. ¿Ok? Entonces, Mariela, espero haberte respondido. Victoria nos dice, buenas noches, mi persona trabaja en un establecimiento de salud de categoría I3 y no cuenta con los flujogramas de atención que presentó. ¿Se podría adecuar los flujogramas a mi centro laboral o es únicamente para el salud? Gracias por la respuesta. Estimada Victoria, claro que sí, se puede adaptar. A mí me pasó lo mismo, ¿no? Por ejemplo, estos procedimientos que les acabo de presentar, cuando yo me presenté, yo inicié en salud por un tema de serum, entonces no sabía qué hacer realmente, ¿no? No sabía qué hacer, cómo iniciar, se me presentó un niño que había sufrido lo que es el tocamientos indebidos, ¿no? Entonces no sabía qué hacer realmente, me empecé a desesperar y empecé a buscar apoyo en los colegas. No lo logré ese apoyo, pero bueno, para eso está el Internet, ¿no? En el Internet están muchas cosas, muchos puntos o este tipo de procedimientos o este tipo de informaciones, entonces lo hay que adecuar. Lo hay que adecuar en realidad. No es que, como puedes ver, Victoria, los procedimientos son parecidos, ¿no? Hay algunas especificaciones, hay algunos punto por punto, por ejemplo, en el de salud, como que nos dan un poquito más, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer? Por ejemplo, la consejería, terapia grupal, terapia sociogrupal, algo así que nos está explicando. Pero en el Ministerio de Salud, como que nos da un poquito más, se podría decir un poquito más a grandes rasgos, ¿no? Pero que sí se les puede adecuar, Victoria. No hay ningún problema. Al final, recuerda, nuestro ente rector es el Ministerio de Salud, el MINSA, y los dos dependemos de lo que es el Ministerio de Salud. Espero haber respondido a tu pregunta, Victoria. Beatriz, muchas gracias, licenciada. Excelente información. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Sí. Licenciada, buenas noches. Le habla la licenciada Dina Paz, trabajo en la Fuerza Aérea. Quería más o menos darle a la colega que está haciendo su serum, ¿no? Para un poco ampliarle cómo es el trabajo que se hace en las Fuerzas Armadas. En el caso de la Fuerza Aérea, nosotros, o sea, en base a la ley, se establecen ciertos documentos que le decimos ordenanzas. No sé cómo se llamarán en el Ejército, pero en base nosotros, o sea, lo tenemos todo establecido, los pasos que tiene que seguir. Por ejemplo, en el caso de la trabajadora social, nosotros también trabajamos en base a las ordenanzas que son específicamente de bienestar, que hay una dirección de bienestar allá, específicamente del área de salud, que hay una dirección de sanidad y salud, ¿no? Para llevar a cabo todos los pasos a seguir en el caso de los pacientes, tanto en hospitales como en cualquier otra área administrativa, ¿no? Y en las ordenanzas, también de las ordenanzas, también hay ordenanzas de las trabajadoras sociales, ¿no? Que es lo que tienen que realizar, ya sea en salud o en administrativo. Entonces, eso nos facilita a nosotros también para poder trabajar con ellos. Ahora, en un área del hospital, claro, antes se revisaban las historias clínicas, tenías el acceso a revisar la historia clínica del paciente. Ahora hay cierto límite, pero igual, como es un ámbito casi más cerrado, como son círculos más cerrados porque se conocen entre ellos, ¿no? Entonces es más fácil para tener acceso al médico, para averiguar un poco sobre la situación actual del diagnóstico del paciente, ¿no?
Ujú. Entonces es más fácil conversar y dialogar con ellos. Eso es lo que se viene dando ahora en las instituciones. Sería bueno que la colega, o sea, revise ese tipo de documentos porque las Fuerzas Armadas tienen esas normas que te van ayudando a orientarte. Como ella recién está iniciando haciendo un serum, o sea, es difícil, pero tiene que tener claro el asesoramiento de alguien que le pueda explicar, ¿no? Sería bueno que vea los documentos que están normados tanto en salud como en bienestar para poder guiarse y poder hacer ya sus flujogramas, sus seguimientos, ver cómo entrar su atención hacia el paciente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en los hospitales también hay asistentes que están divididas por áreas, por pisos, ¿no? De acuerdo. En el Exacto. caso de ella, que está ubicada, no sé dónde estará ella directamente, también de repente hay, ¿no? O es la única. Pero si es la única, también tiene que ver ese tipo de documentación, revisarlas para poderse orientar más, ¿no? Eso es todo, licenciada, que quería decirle. Muchísimas gracias, colega, muchísimas gracias. Excelente información. Oh, hijo, tranquilo. Licenciada Yudisa, Sí. licenciada Dina, muchísimas gracias. Ya, Efectivamente, sí, estoy realizando el servicio social en la Fuerza Aérea del Perú, en la región Arequipa, en el Hospital Regional ah, del... Ah, mire, excelente. qué bien, qué bien, sí. Colega que te ¿Y puede qué guiar. sucede? Papi, no, yo no juego. Muchas gracias, voy Me a duele la revisar barriga. la información que me acaban de indicar. Ouch, Y papito, tranquilo. tengo una pregunta que es bastante específica porque ya es de un No, caso. papito, déjame tirar la Ojalá barriga. que sí me puedan orientar. Ujú. Este caso ya es de un personal civil, porque fuera de personal militar también se ven casos. Tratamos personal civil en sí, es decir, los administrativos. Ok, esta es doble Y función, se podría decir, colega. Bienestar y el tema de... labor, labor administrativa también, ¿no? O sea, Ok. también tenemos personal civil, que son, por ejemplo, enfermeras, obstetricias, médicos, etcétera. Ujú. En este caso es un personal que lleva ya años laborando, es técnica en enfermería y actualmente viene con bastantes descansos médicos y actualmente tiene un diagnóstico de depresión severa, eh, lo cual actualmente estamos con la COMESI solicitando lo que es el informe por la junta médica para ver si este diagnóstico implica pues que ya lamentablemente no pueda seguir laborando por la dolencia que viene suscitándose o que sí pueda seguir laborando, etcétera, ¿no? Ok. En este caso, fuera de los trámites en e-salud con la COMESI, he verificado que tienen un SCTR, salud y pensión. Claro. Fuera de lo que pueda solicitar en la COMESI o ONP, este tipo de diagnóstico que es depresión moderada, eh, ¿se puede considerar como una enfermedad profesional? Mm, mire, No. como profesional, tendría que, mira, como le digo, a ver, primero tendría que pasar lo que es la evaluación correspondiente, ¿no? Porque uno, nosotros no podríamos decir si tiene o no es, o si es, ¿no? Entonces, en la junta de evaluadores se encuentran, pues, todos los especialistas correspondientes que le van a evaluar. Me dices que tiene depresión frecuente, etcétera, ¿no? Entonces tendrían que encontrarle un diagnóstico definitivo todavía. Y de acuerdo a esto es lo que se le va a considerar si efectivamente es producto o ha sido producido o se ha dado esta depresión, o se ha dado, no sé, a base de qué cosas habrá dado, cómo será su historia familiar, cómo será su historia laboral, por ejemplo. Entonces, ¿dónde o en qué momento lo ha venido adquiriendo? ¿No? Entonces, es por eso que existe esta comisión evaluadora, ¿no? Entonces,
no podría decirte si es que se podría o no se podría considerar una enfermedad profesional todavía. Se necesita más información, colega. Bien, gracias. De nada, mi amor. Entonces como que, bueno, ya estamos culminando, ya son 8:33. Estimados colegas, muchísimas gracias por estar presente. En realidad ha sido muy productivo, muy fortalecido, toda intervención y toda pregunta. Muchísimas gracias por su presencia. Les agradezco y bueno, muy buenas noches. Si no habría ninguna más pregunta, lo vamos a cerrar la sala. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar.